Sé bienvenido a nuestro tercer programa de la serie titulada La Armadura de Dios. Estamos orando por ti y sabemos que este mensaje es de bendición para tu vida. Recibe un cordial saludo de mi parte, la pastora Judith y del pastor Fabricio de la Congregación Justicia y Amor. Te amamos, te bendecimos y sé bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Recibe un cordial saludo, como lo dijo mi amada esposa, la pastora Judith, y también de mi parte y de toda la Congregación Justicia y Amor, te mandamos un saludo. Hoy vamos a tener nuestro tercer tema de la serie denominada La Armadura de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que viene siendo el calzado del apresto del Evangelio, o el anunciar el Evangelio de la paz, que es parte de la armadura de Dios. Pero antes quisiera recapitular de lo que hemos estado llevando hasta el día de hoy. Hemos hablado que primeramente te tienes que fajar el cinto de la verdad, que la misma verdad, al momento de que tú la estableces, esa verdad te lleva a justicia, que esa coraza de justicia no es más que el corazón de Dios para tu vida. Ahora vamos a hablar del Evangelio de la paz y qué es calzarte con ese mismo evangelio, por lo cual vamos a entrar a ese hermoso mundo de lo que viene siendo la armadura de Dios. Por lo tanto, vamos a leer otra vez Efesios 6, 10 al 17 y regresamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dice que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero antes quiero que recapitulemos de lo que hemos estado mencionando ya en los dos anteriores videos. Quiero decirte que tenemos que tomar ¿cuántas armas? Toda la armadura de Dios. Estamos en tiempos de batalla, estamos en tiempos de guerra. Por lo tanto, esas guerras son guerras espirituales, no son guerras físicas. Te está diciendo que el pleito no es contra carne ni sangre, o sea, que no es contra tu vecino, que no es contra tu esposa o tu esposo o tus hijos, sino contra las huestes espirituales que operan en la vida de muchas personas. Por lo tanto, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y se dice toda, es toda. Pero antes tenemos que conocer cada una de ellas para podernos desarrollar en cada una de ellas. Y saber no solamente qué es, ni tampoco qué significa, sino para qué la podemos usar en estos tiempos de batalla. En los tiempos de batalla, te había mencionado también que Pablo toma como referencia a este armamento del ejército romano. En aquellos tiempos el ejército romano, válgame, era lo mejor que había bélicamente. Y cuando estaban en tiempos de batalla, no se desvestían ni se cambiaban, estaban en tiempos de guerra. Todo el tiempo estaban uniformados, por lo tanto, tú todo el tiempo tienes que estar tomando estas herramientas para que tú estés preparado para el día malo. Por eso te dice, toma toda la armadura de Dios. Pero hoy quiero concentrarme en el 6:14 y dice la palabra de Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice que tú te tienes que poner las sandalias o el equipo de tus pies para que puedas anunciar el Evangelio de la paz. Evangelio significa buenas nuevas. Si vemos otras traducciones, nos dice que estés preparado, puesto, firmes para anunciar el Evangelio de la prosperidad. Paz viene del griego eirene, que significa prosperidad. Paz también en el Antiguo Testamento se escribe como shalom y significa éxito. Por lo tanto, tenemos que anunciar las buenas nuevas de prosperidad y de éxito, que es lo que nos está diciendo. El sustento del Evangelio podemos estar viendo que Pablo lo refiere en Gálatas 1:6 y dice la palabra de Dios.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Te está mencionando que hay algunos que quieren perturbar el evangelio o anunciar la buena nueva. La buena nueva tiene su fundamento, como lo acabamos de leer, en la gracia, en el amor de Dios, en el sacrificio que hizo Jesús para tu vida. Eso es lo que tenemos que anunciar. Jesús nos dio esa encomienda. Vamos a leer Marcos 16:15 para seguir reafirmando lo que viene siendo transmitir la buena noticia de la paz. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y me seréis testigo primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea, primeramente en tu persona, en Jerusalén, y después en Judea, en tu familia más allegada, así en Samaria y en toda la tierra. El transmitir el evangelio es transmitir el poder de Dios. Mira, vamos a seguir avanzando al respecto y vamos a ver esa gran comisión que también la vemos en Mateos 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice que tenemos que transmitir todas las cosas que Él nos ha mandado. Tenemos que hacer discípulos. Se tiene que manifestar el poder. El transmitir el evangelio es transmitir el reino de los cielos a tu vida. Por lo tanto, ¿dónde está ese sustento? ¿O cuál es lo que tenemos que nosotros transmitir? Nos lo dice en Mateos 28:18, o sea, un versículo antes. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Te dice, toda potestad te ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por lo tanto, ir y transmite esa buena nueva. Vamos a comunicarles al mundo que los hijos de Dios se van a manifestar. Que el poder de la misma unción va a florecer en cada uno de nosotros. Que ahora estamos en los tiempos aceptables. Quiero que me comprendas. Vamos a regresar otra vez a Efesios 6:15 para seguirte reafirmando qué es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y dice la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú te tienes que calzar tus pies para anunciar el evangelio de la prosperidad. Te lo había comentado. Pero tú tienes que caminar en lo que Jesús ya caminó. Él es nuestra punta de lanza en lo que nosotros tenemos que transmitir. Si tú recuerdas de la vida de Jesús, Él donde se paraba, transformaba o trastornaba todo. Cuando Él llegaba, imponía manos sobre los enfermos. ¿Y qué es lo que sucedía? Él no nada más anunciaba el reino de Dios, sino que operaba en el reino de Dios. Vamos a ir a un versículo clave y hermoso en Marcos 1:14 para ver cómo estableció Jesús el reino para así poder transmitir el evangelio de la paz. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice que después de que Jesús fue encarcelado, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba anunciando el reino de Dios, estaba estableciendo. Lo único que nosotros estamos haciendo es extendiendo el reino de Dios en la vida de todas las gentes. Mira, para que me entiendas, los ejércitos, ¿con qué finalidad se utilizan en los reinos? Para conquistar. Bueno,
Dios te está preparando no nada más para que estés a la defensiva contra el enemigo, sino para que sigamos extendiendo su reino. Nosotros somos un ejército espiritual armado, por lo tanto tenemos que anunciar el reino de Dios en la vida de cada gente. Y entiéndelo así, el reino de los cielos, o más bien Jesús no vino a buscar que tu nombre o tú te encuentres allá en el reino de Dios, en el cielo. Él vino a traer el reino de los cielos a tu vida. Él vino a juntar el reino de Dios con la tierra, para que desde aquí estemos operando el reino de Dios. Y toda nuestra condición, evangelio es buena noticia o una buena nueva. Mira, vamos a leer 2 versículos, o más bien solamente uno. Dicen exactamente lo mismo. Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Vamos a leer Lucas 4:18 el día de hoy, para que veas que Dios te ungió con solamente una finalidad: anuncies buena nueva, anuncies el evangelio, anuncies de su prosperidad, anuncies que la condición de cualquier persona puede cambiar, y no nada más puede, debe de cambiar. Nosotros somos hijos de Dios, no eres testigo de Jehová, eres heredero de todas las promesas. Dice en el libro de Romanos 8:17 que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que tiene preparado para nosotros. Amén. Y vamos para allá. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Te está diciendo cuál es la condición de la unción, pero tú me podrás decir, es que ahí está hablando de Jesús. Pues esa misma unción está en ti. Dice en 2 de Corintios 1:22 que Dios también a ti te ha ungido con el mismo Espíritu Santo, y no hay un espíritu mayor ni un espíritu menor, es el mismo Espíritu. Todos somos coherederos de la misma gracia. Aquella gracia que se hablaba en el Antiguo Testamento, dice en la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:10 que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esta gracia o de esta salvación, pero quiero decirte que esta gracia o este tiempo aceptable del Señor era especialmente para sus hijos, o sea, para nosotros. Vamos a volver a recapitular la vida de Jesús. Donde Él andaba, ¿qué es lo que sucedía? Lo dijimos hace rato, toda la condición cambiaba. Aquel que estaba enfermo, ¿qué es lo que sucedía? Aquel que no tenía economía, ¿qué es lo que pasaba? Aquel que tenía problemas en su relación con aquella mujer supuestamente adúltera, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús no vino a juzgar, condenados ya estábamos, vino a cambiar toda la condición y experimentemos la salvación en la vida de todos. Salvación viene del griego sosó, y no solamente significa que tú estés en el cielo o asegurado a tu eternidad, sino que toda tu condición está obligada a cambiar. Se tiene que manifestar o tenemos que anunciar esa buena nueva que alegra tu corazón, porque puede haber una buena nueva que no alegre, entonces no es buena nueva. Podrá ser algún anuncio con algún tinte, pero una buena nueva te tiene que alegrar, te tiene que levantar, tiene que tu espíritu fortalecerse y la unción se tiene que manifestar. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Vamos a seguir viendo lo que viene siendo el poder del evangelio. Mira, vamos a ir a Romanos 1:16 y Pablo nos confirma que el evangelio es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es anunciar o establecer o extender el reino de Dios en tu vida. Vimos en Marcos 1:14 cómo Jesús vino y estuvo anunciando el reino de Dios. Te dijo que tengas un arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoeo y significa cambio de mente o cambio de dirección. Nada más. Tienes que haber un cambio de mente. ¿Por qué? Porque si no hay una renovación en tu entendimiento, no vas a poder comprobar que Dios es bueno, agradable y perfecto. Tiene que haber un cambio, porque si no, siempre vas a traer a memoria las cosas pasadas. Para poder entender el evangelio necesita haber una transformación en tu forma de pensar. Por eso te dice, cambia tu forma de pensar para que puedas recibir
lo nuevo que tiene Dios para tu vida. Vamos a seguir viendo, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1:5 y vamos a ver cómo Pablo les refiere que no llegó a ellos con palabras solamente, sino con demostración de poder. Por lo tanto, el evangelio es poder para tu vida. Y dice la palabra de Dios: pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Transmitirte el evangelio es transmitir el mismo poder de Dios, la capacidad que Dios te dio para transmitir una buena noticia o transmitir las verdades del reino de Dios a tu vida. Nosotros no estamos capacitados para transmitir la noticia del mundo. ¿Qué es lo que transmite el mundo? El mundo te transmite miedo, temor, que ya subió el dólar, que ya subió la gasolina, que la situación está difícil, que la situación está complicada, pero entiéndelo, estamos en el año agradable del Señor, estamos en la manifestación del poder de Dios en tu vida. Pablo lo sigue confirmando. Vamos a ir a 1 Corintios 2:2 para entender que Pablo no transmitía la palabra de Dios con su mero conocimiento, sino transmitía el poder de Dios a la vida de toda la gente. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Ese calzado que tú vas a ponerte va a ser el mismo calzado de Jesús y vas a transmitir la misma noticia de Jesús, esa buena nueva que alegra tu corazón. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. La siguiente semana vamos a ver el escudo de la fe y vamos a ver cómo desarrollarnos en esa fe. La fe es ver las cosas que no son como si fueran, y vamos a ver cómo nos tenemos que estar desarrollando en las verdades de Dios. Ahí vamos a empezar a armar como un rompecabezas toda la armadura de Dios. Apenas estamos conociendo para qué es cada una de esas armas. Al final vamos a ver cómo las correlacionamos y cómo vamos a estar firmes ante las asechanzas del enemigo. Porque quiero que leamos un siguiente versículo, 2 Corintios 6:1, para entender que estamos en el año agradable del Señor. Eso es lo que tenemos que anunciar. No tenemos que anunciar cosas del mundo, ni noticias. Para eso están las televisiones y las noticias 24 horas, hoy, y tantas cosas que vienen a abrumarnos o a preocuparnos. El temor es parte del mundo, y donde no hay temor no se ha perfeccionado el amor, dice ahí en 1 de Juan. Tenemos que transmitir el corazón de Dios, la buena noticia, la prosperidad de Dios que quiere para tu vida. Pero es que prosperidad no es bíblico. Sí, cómo no, paz significa prosperidad. Viene del griego eirene, ya te lo había dicho hace rato, por lo tanto tenemos que seguirnos fundamentando y anunciando esa prosperidad. No nada más en un tipo de condición, no nada más en asegurar tu lugar en el cielo, sino en toda tu condición, en toda tu condición. Por eso dice la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Ahora. Eso es lo que tenemos que anunciar. Pero ¿cómo vamos a anunciar algo que no hayamos recibido? Primero tenemos que recibir. La palabra de Dios nos explica, da de gracia lo que de gracia has recibido. Pero si no has recibido, ¿cómo vamos a dar? Nosotros tenemos que transmitir lo que hayamos primeramente recibido. Pablo nos refiere que el espíritu de fe consiste en esto, en hablar lo que creemos. Y no podemos creer algo que no hayamos experimentado. Tenemos que trasladar el poder de Dios que antes hayamos experimentado. Te voy a poner un ejemplo.
Tú estás viendo alguna rebeldía en tus hijos y tú posiblemente estás viendo una condición que no es la que le corresponde. Tenemos que irnos a las verdades del Evangelio para establecer su justicia, y después de haber experimentado el poder de Dios en la vida de tus hijos, eso es lo que tenemos que anunciar. Antes de poder anunciar con ustedes, he experimentado el poder de Dios en mi amada esposa, en mis hijos, no nada más en mis hijos, en toda mi familia, con mis hermanos, con mis sobrinos. Y traigo a memoria aquel versículo que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si no transmitimos una buena noticia y todo el día estamos juzgando, ¿cómo va el poder de Dios llegar a la vida de todos nuestros demás hermanos o los más allegados? Por medio del amor, por medio de transmitir ese mensaje que alegra tu corazón. Quiero decirte en este día que te amamos y que estamos en oración y que es importante transmitir ese evangelio. Dice en el libro de Romanos, vamos a ir para allá, 10:13, ¿cómo vamos a transmitir si no hay quien lo transmita? Por eso dice que bienaventurados, benditos son los que anunciamos esa buena nueva, los que anunciamos el evangelio, los que anunciamos esa buena noticia, cambiar todo tipo de condición. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que tiene un problema de salud? Que sea sano. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que tenga problemas económicos? Que no los tenga. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que tenga problemas de rebeldía en su casa, problemas en su matrimonio, en su trabajo, en su economía? Eso es lo que tenemos que transmitir, el poder de Dios para cambiar cualquier circunstancia. Y dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son los que anuncian la paz, la prosperidad, el éxito, los que anuncian el evangelio o la buena noticia. Por eso el día de hoy declaro y decreto en la vida de mi amada esposa: cuán hermosos son sus pies, porque ella anuncia esa buena noticia que alegra tu corazón. Te amamos, hermano, pero antes no te vayas, queremos hacer una oración por ti. Este es un tiempo maravilloso. Déjame decirte que esta es la expresión del amor de Dios para con todos nosotros. Me gozo de verdad de que haya un espacio como este para decirte a tu vida que Dios dice su palabra, que juró por sí mismo sin haber nadie mayor por quien jurar, que no se volvería atrás de hacerte bien todos los días de tu vida. El deseo de Dios es hacerte bien, que nosotros no podríamos hablar de algo que no hemos experimentado, porque alguien nos dio de gracia lo que de gracia esa persona recibió. Somos un matrimonio de 20 años, que 13 años no fueron los mejores, porque Dios no estaba en nuestra vida. Pero alguien llegó y nos dio una buena noticia que alegró nuestro corazón y que nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo, como dice su palabra en 2 Corintios 5:17. Si tú ahora estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. En realidad, la preocupación mayor, si bien son los hijos, es toda la creación. Nosotros como criaturas y no como hijos éramos preocupación de Dios, y nos decía en todo momento: yo te amo, yo tengo algo mejor para ti, yo tengo un mejor matrimonio que el que tú planeaste, que el que tú torciste, que el que tú destruiste. Yo tengo algo más grande que darte. El perfecto amor echará fuera todo temor de toda circunstancia. Aquellos hijos rebeldes que nosotros con nuestro mal comportamiento estábamos formando, Dios nos daba herramientas para, por medio de su oración y su palabra, poder establecer verdad en ellos y decirles: ustedes son bendición porque ustedes me honran. Y Dios, a través de la bendición de su obediencia, Dios les estará dando largura de vida y les estará bendiciendo en todas las cosas que ustedes emprendan. Buenas noticias que alegraron mi corazón y que pude decir: las tomo para mí porque así me conviene. Yo te digo a ti que estés pasando por cualquier situación de enfermedad, también la tuvimos. Tremendo, un dictamen que un médico dice no es una mentira, es una realidad que él está diciendo. Una persona peligrosa para sí, para la sociedad, una persona desahuciada, situaciones contrarias.
Dice la palabra, bueno, eso no lo dice, pero te lo digo yo, un milagro es la suspensión natural de una ley natural. Pero las cosas de Dios no son naturales, son fuera de esta tierra, y eso fue lo que hizo Jesús. Las trajo del cielo para que tú y yo las vivamos. Una buena noticia que alegrará tu corazón es que tú sepas en este tiempo que Dios ha hecho y ha seguido haciendo a través de estos medios. Te dice, te amo, ven a mí, tengo algo mejor para tu vida, quiero transformar tu vida de una manera milagrosa, con reglas morales, sí, tal vez, pero no es solo eso, no es moralidad, es vivir de verdad, de bendición en bendición, como Él dice. No te voy a decir que no tendrás problemas, los tienes como los he tenido yo, como los tuve yo, pero jamás se van a comparar los problemas que yo tuve fuera de Cristo con los que hoy estoy teniendo. La diferencia es como Dios, a través de las buenas noticias que alegran mi corazón, me ha capacitado, me ha dotado de armas especiales para derribar toda circunstancia adversa que el enemigo quiere venir a poner a mi vida. Yo te invito, a ti que estás ahí, que estás recibiendo este mensaje, yo te quiero decir que estamos orando por ti, que estamos orando por ti, que este canal, que este momento de adoración se abrió para que tú entiendas que Dios te ama y que su deseo para ti no ha cambiado. La salvación de Dios está de a ti, su vida Zoé. Dice la vida divina, la vida de Dios a tu vida. Te amamos, te amamos, te amamos, te esperamos que escuches este evangelio. Escucha una palabra diferente, la palabra de fe, la palabra de gracia, que cambia tus circunstancias, que es poder de Dios para salvación. Para salvación dice que es estrechez, mantenerte estrecho en un área de tu vida. Estás estrecho, estás oprimido, estás bajo un yugo de esclavitud. Y Dios lo que ha venido con su santa unción, dice, a podrir todo aquello, a quitarlo de tu vida para que tú salgas. Esa prosperidad de la que mi amado te está hablando en esta tarde, no la veas en este sentido, es en todo, es en todas las áreas de tu vida, en tu salud, en tus relaciones, en tus trabajos, en tu ministerio. Tú tienes una vida con propósito. Dios te ha llamado para eso. Esa es la buena noticia, que Dios ha venido a transformarlo todo, a quitarlo todo, a sacar, dice, las tinieblas y llevarnos a la luz. Para eso nos ha traído Él. Yo te amo, te bendigo y sé que este es un tiempo de bendición para tu vida, que este es el año agradable del Señor y que todo aquello que Él te haya prometido y que sea conforme al corazón de mi Padre, Él te lo concede en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.